Estamos bien, muy buenas tardes para todos. Que Dios te bendiga a ti, a tu audiencia. Esperando que esta entrevista sea de bendición para ti y para los oyentes. Señores, Félix es un amigo de la infancia. De verdad, estoy en Santo Domingo. Duré un tiempo, como cuántos años, Félix, que no venía por aquí. Que me di cuenta que usted ya era evangelista. Como Algunos 3 años. unos cuantos, varón. Hacen como 13 años que yo no bajaba así para acá y después un momento a otro que llego y va acá y fulanito. No, ese hombre es pastor ahora. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tú sabes que el Señor trató conmigo a temprana edad y fue de gran bendición aceptar al Señor, así como me gustaría que mis amistades y las personas que están siguiéndonos a través de esta plataforma también puedan conocer al Señor Jesús. Eh, Vamos a decirle varón ya, porque usted hay que respetarlo. Varón, ¿en qué iglesia usted se congrega actualmente y en qué sector estamos? Yo me congrego en la iglesia pentecostal Luz en el Camino y se encuentra en el sector del Tamarindo, Santo Domingo Este. Félix, vamos a tratar un tema un poquito complicado para algunas personas, pero interesante a la vez para otras personas que no son cristianos. Vamos a tratar el tema de los descarriados. ¿Qué es un descarriado, señor Félix? Bueno, un descarriado es una persona que ha conocido el Evangelio y se ha apartado de los caminos del Señor, y a eso nosotros le llamamos un descarriado. Un siervo descarriado. Amén. Ok, ¿por qué se ha dado el caso que apartan a un siervo cuando se descarría de la iglesia? Por ejemplo, usted sabe que los siervos tienen siempre, aparte de que son todos hermanos, tienen sus amistades en la iglesia, que cuando se acaba el culto nos vamos para la casa, hacemos una comelona. Entonces, ¿por qué cuando una persona se descarría, no en todos los casos, los amigos le dan como la espalda o como que lo sacan de ese círculo? Mira, Oliver, este es un tema un poquito complicado porque este tema tiene varios puntos. El primer punto es que mayormente el descarriado se aísla él mismo. Antes de abandonar la iglesia, se aísla. Y también tú sabes que cuando una persona se aparta y ya no pertenece a la iglesia, hay temas que quizá el descarriado quiera tratar, no lo quiere tratar con el cristiano, y el cristiano quiere tratar temas y también no lo quiere tratar con el inconverso, y a veces se malinterpretan esas cosas como que, o esos comportamientos como que si fuera que aislaran a la persona, pero en realidad no es así. O sea, usted me explica que desde el punto de vista de los amigos que no son cristianos, de las personas que están fuera de la iglesia, nosotros asimilamos que es que le están dando la espalda, pero se puede decir entonces que ese es la misma persona que va cogiendo su ladito, ellos solos. Muchas veces es así, pero no en todos los casos. A veces hay personas que se van de la iglesia porque se sienten rechazadas por el grupo de hermanos, porque se sienten indiferentes y a veces sienten rechazo, pero mayormente las personas cuando se descarrían siempre quieren encontrar un grupo que no le hable de Dios, porque en realidad no se sienten O cómodos. sea, sienten una culpa, ustedes dicen, una pequeña espina. Sí, Porque, porque, ¿cómo te explico? Es como ir adaptándose de nuevo. Cuando uno es cristiano, uno tiene un estilo de vida. Y cuando uno se descarría, uno va a adoptar otro estilo de vida, y eso lleva tiempo también adaptarse. Y a veces las personas sienten vergüenza y se esconden. Félix, estamos conversando con Félix Rodríguez, el evangelista hoy en día, Félix Rodríguez. ¿Cuáles serían una de las señales principales de un siervo en la iglesia ya como que va camino a descarriarse? Antes de cuáles serían algunas señales. Mira, las personas no se descarrían de un día para otro. Eso trata un tiempo. Así como trata un tiempo el Espíritu Santo para tratar con cada individuo para que se convierta, así ese mismo individuo también lleva un tiempo para descarriarse. El punto quizá primordial para una persona descarriarse es no asistir al culto, desligarse de las responsabilidades que tenía en lo eclesiástico y un sinnúmero de cosas. Hasta que dejan de asistir por completo. Así sí. Evangelista Félix, por ejemplo, yo soy un siervo y estoy camino a descarriarme. Ya usted ve mi manera de vestir, eso también puede ser un punto.
que ya la gente va percibiendo antes de uno descarriarse? Hasta la manera de vestir dentro de la iglesia, ya. No, no directamente, porque tú sabes, por ejemplo, en el caso mío, yo no soy de la persona que mide las apariencias, aunque son puntos que influyen, porque, por ejemplo, si yo visto formal para ir a la iglesia, tal y como la Biblia lo establece, con modestia y con pudor, si mi pastora ve un cambio radical o extremo en mí, pues puede ser que le llame la atención para que ella se acerque a mí y diga, oh, Félix, te noto como raro, hasta en tu forma de vestir, en tu forma de comportarse, puede ser un punto que influya. Muy bien. ¿Cuáles deberían de ser el trato de un pastor para acercarse a uno de los siervos que se está descarriando o ya se descarrió? Bueno, Dentro de su forma, ¿verdad? la Biblia es precisa en esto. Por ejemplo, la Biblia dice que el buen pastor, refiriéndose a Jesús, claro, su vida da por las ovejas. La Biblia dice que cuando una persona, si es pastor y tiene 100 ovejas y se le extravía una, dice que deja las 99 que están seguras y va detrás de la que se le ha extraviado. Pero ¿qué tipo de medida? Porque, por ejemplo, yo no soy cristiano, pero tengo muchas dudas, pero ¿qué medida o qué trucos, vamos a decir, debería de tomar un pastor para llegarle a esa persona, ya que está buscando, ya está evadiéndolo, o está evadiendo hasta los miembros? ¿Qué estrategia usted cree que toman o deberían? Bueno, yo entiendo que lo primero que debe tener el pastor es sabiduría para dirigirse a esa persona. Debe ir con mansedumbre, con amor y con un espíritu de restauración, a fin de que esa persona, en la condición que se encuentre, no se encuentre herida, sino que pueda encontrar en la palabra del pastor aliento y un refugio para levantarse si es que ha caído. Ok, en su experiencia ya, Félix, ¿de qué tiempo estamos hablando ya que usted es, eh, ¿cómo se le dice? Cristiano. Cristiano, porque religioso es otra cosa también, sí, que no quiero ofender. Okay. Eso es algo muy delicado, eso vamos a hablar de cristiano. ¿Qué tiempo ya tiene para hablar de la experiencia? Bueno, yo tengo aproximadamente 13 años que conocí al Señor Jesucristo. Ok, entonces, ¿cuáles serían, según ya las personas que le ha tocado ver descarriarse, cuáles serían los motivos mayormente por el cual una persona se deja la iglesia? Mayormente. ¿Cuál? Yo entiendo que para nosotros mantenernos de pies en el Evangelio, existe lo que se llama las herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? El ayuno, la oración, el silicio, la vida activa dentro de la grey de Dios. Eso nos motiva a nosotros a fortalecerlo en Dios. Cuando no practicamos estas cosas, entra lo que es el proceso de frialdad en el creyente, donde ahí es que empieza a alejarse poco a poco hasta llegar al punto que decide apartarse. Bueno, de Dios. Usted me evadió un poquito la pregunta, pero déjeme yo hacerlo más directa. Okay. Ya usted está diciendo que una persona que se descarría es porque va perdiendo ya la costumbre de lo que es el ayuno, la oración y todas esas cosas. Según los siervos descarriados, ¿qué excusa es que ellos dan mayormente entonces para decírselo de esa forma? Porque ya usted me está diciendo que una persona que se descarría es porque lleva un proceso también. Sí. Entonces, cuando usted se acerca a esos siervos para llevárselo nuevamente a la iglesia, ¿cuál es la excusa que ellos le dan mayormente? Mira, esto es un asunto muy profundo y en ciertos casos hay cosas que son espirituales. Por ejemplo, yo me he chocado con personas ya apartadas, que yo le digo, fulano, ¿y qué es lo que está pasando? No, porque yo me aparté porque fulanito yo iba a tocar la guira y me la quitó. Hay otro que dice, no, yo me aparté porque fulana me quitó la silla donde yo me iba a sentar. No, yo me aparté porque la pastora tiene una forma muy radical de corregir a uno. O sea que la persona en sí tiene multitud de excusas que no son válidas para dejar a Dios. Ese es en mi experiencia. No, y también son como tan... Wow, eso de que por ejemplo, porque en verdad es algo que él está diciendo. Cuando una persona quiere buscar una excusa, se la busca hasta que me quitaron la güira. Así mismo. O me llamaron la atención porque llegué tarde, por ejemplo. Sí. Félix, ¿qué
¿Qué lo llevó a usted a buscar los caminos del Señor? ¿Le pasó una experiencia un poquito fuerte? Porque según algo que dice la Biblia, no me acuerdo, ahora usted me excusa la expresión, que Dios te hace llegar a ti, ¿cómo es? ¿Con amor o por dolor? No, Sí. Yo no lo dice oigo la Biblia. eso. No Eso lo es dice la mentira. Biblia. Eso es alguien que se inventó eso. No es un sustento bíblico. No tiene sustento bíblico para decir que Dios te llama por amor o por dolor. Hay personas que le ha pasado un acontecimiento de que han tenido que venir con un pie roto, y a veces ellos piensan que porque Dios lo hizo venir al Evangelio con un pie roto, todo el que tiene que venir al Evangelio tiene que venir en esa condición, y no es así. Entonces podemos decir que eso no lo dice la Biblia, en parte. No puede tener un sustento bíblico de que a cabalidad, que tiene que ser así, ¿no? Porque a mí no me... Claro, yo crecí escuchando a la gente metiendo miedo entonces. No, porque en el caso mío, por ejemplo, a mí no me tocó venir así, entonces yo no puedo decir que Dios llama a todo el mundo por dolor. ¿Usted nos puede contar un poquito de su experiencia para llegar al camino del Señor? ¿Qué pasó? Bueno, realmente yo tuve un momento de depresión, y mi madre, que siempre fue cristiana, y mi hermano, que era mayor que yo en ese entonces, mi madre me invitó a la iglesia, y el Señor trató conmigo en medio de ese proceso que yo estaba pasando, que era muy fuerte, humanamente hablando, y el Espíritu Santo trató conmigo, y acepté al Señor Jesucristo en ese momento. Wow. Me gustaría ya cambiando un poquito el tema de lo descarriado, que ya creo que muchas personas quedaron con muchas dudas claras ya hoy en día, por lo que usted ya dijo. ¿Cuál sería la diferencia de ser un pastor a un evangelista? ¿Cuál es la diferencia? Que yo mismo no sé en realidad. Bueno, son 5 ministerios dados a la iglesia, entre los cuales está el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, y me falta uno, y apóstol. Estos fueron los 5 ministerios que Dios instituyó el Señor Jesucristo hablando a través de su palabra. Entonces, los 5 son ministerios. Lo que pasa es que son ministerios con roles diferentes. Por ejemplo, hay pastores que pueden tener el don de evangelismo y el don de ser pastor. ¿Y qué es un evangelista? Un evangelista es la persona que se encarga de llevar la palabra a las almas que no conocen de Cristo. O sea, un predicador. Un predicador puede ser... ¿Tampoco es un evangelista? Sí, o sea, lo que te quiero dejar dicho, el evangelismo se caracteriza más por llevar la palabra de salvación, la buena nueva de salvación, a las personas que no conocen de Jesucristo. O sea, atraer a los siervos, a las almas, a los descarriados, Sí. a los que no conocen la palabra. Exactamente. Entonces, un pastor, ¿cuál sería el rol de un pastor? El pastor es la persona que acoge a esas personas que vienen con diferentes problemas y ya se han convertido. El pastor se encarga de doctrinarla, de enseñarle los caminos de Dios para que se bauticen y den fruto y sean cristianos que manifiesten el don que Dios ha depositado en su vida. En su tiempo, ¿usted se ha visto en necesidad de cambiar de iglesia? Mira, cuando se es inmaduro en el evangelio, con cualquier dificultad que tú estés atravesando en tu iglesia, muchas personas quieren soltar la toalla, quieren irse a otra congregación. En mi caso no ha sido así. Han pasado por mi cabeza esos pensamientos, pero nunca he tomado la decisión de irme. Sí han pasado, pero nunca me he ido. Siempre he permanecido en mi iglesia, a pesar de todos los procesos que he pasado, siempre me he mantenido ahí. Félix, en medio de la pandemia, ¿cómo se ha mantenido el contacto con esos siervos? Porque cerraron las iglesias las cerraron todas. Incluso la vez que viajé aquí, escuché al pastor, ¿cómo se llama el pastor? Wilkin. El amigo suyo que Wilkin, como que estaban dando hasta cultos virtuales. Sí, fíjate que la pandemia ha sido muy positiva en cuanto a lo que muchas iglesias tenían como miedo a enfrentar. Tú sabes que la gente siempre le tiene miedo a las plataformas virtuales, y la iglesia en este tiempo de pandemia tuvo que usar esos métodos que muchas veces son criticados. Ahora ellos tuvieron que utilizarlo para mantener viva la fe de muchos feligreses que no tenían cómo ir a la iglesia, y por esa plataforma era que podíamos llegar y transmitir el mensaje al mundo entero. Pero yo tengo entendido que esas plataformas simplemente vienen siendo un medio de comunicación moderno, porque todo depende del uso que usted le da, ¿verdad que sí? Sí, pero debe entender algo. Hay personas de mente abierta y hay otras que no lo son. Entonces, cuando yo uso, por ejemplo, Facebook,
yo uso Facebook quizás para transmitir un mensaje evangelístico, pero hay otras personas que lo usan para promover la homosexualidad. Entonces las personas que no son de mente abierta tienden muchas veces a equivocarse y creer que el Facebook es del diablo porque se transmite un mensaje negativo, cosa que no es así. Es el uso inapropiado que las personas muchas veces le dan a esas plataformas virtuales. Ok, evangelista Félix, quiero aclarar algo, no sé, hay personas que me escribieron que le haga esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué tiempo se lleva una persona en una iglesia para poder llegar a ser un evangelista? Bueno, ¿O qué paso hay que hacer? Si hay que hacer algunos cursillos. ¿Cuál es el proceso? bueno, en mi caso, para mí, el llamado es instantáneo, pero la preparación académica que requiere ser un evangelista lleva tiempo. Porque yo no puedo, como hay casos ahora mismo que avergüenzan el evangelio, por ejemplo, que hay personas que salen haciendo un sinnúmero de comentarios, hablando de una manera inexperta, de una manera, no sé ni cómo llamarlo, inapropiada, diciendo que son ministros del Señor y que son evangelistas. ¿Por qué? Porque no han ido a un instituto bíblico. No es que todos tienen que ir, pero hay una preparación. Tú primero tienes que conocer de lo que tú vas a hablar. Si tú no conoces, si tú tienes un texto y no tienes su contexto para tú exponerlo a un determinado grupo de personas, tú no puedes venir a hablar de eso, porque cuando viene a ver, lo que va a hacer es un problema, porque no lo maneja. Entonces, sí lleva un tiempo prepararte para el ministerio, hay que capacitarse en la palabra y tener buen dominio de ello para poder llevar un mensaje con eficacia a los oyentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de preparación lleva un evangelista? ¿Que le dan libros o tienen que asistir a un lugar específico para estudiar o todo está en la Biblia? Todo está en la Biblia, pero existen métodos de estudio como en las universidades. Oh. ¿Me entiendes? Claro, porque por ejemplo existe la teología, que es una rama que toda persona debe estudiar para profundizarse más en la palabra y saber más de Dios. Porque si no me preparo, no puedo responder Algunas preguntas. las incógnitas que tienen muchas personas. Entonces, sí hay institutos bíblicos, hay universidades. También. Claro, hay universidades para estudiar la Biblia, porque la Biblia se estudia. El mismo Jesús le dijo a los judíos en aquel entonces, le dijo que escudriñáramos las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces él le dijo, escudriñen, porque si ustedes estudian tanto las escrituras, deberían saber quién soy yo. Ve que Claro, es importante, que sí. ve que es importante prepararse, Claro, porque que los sí. judíos eran muy estrictos en la ley, pero rechazaron lo más importante que de la ley, que era la salvación a través de Jesús. La rechazaron por creer que tenían el conocimiento absoluto. Varón, por ejemplo, la teología, usted tocó un punto muy importante. Para todo el que estudia la palabra del Señor, no importa la religión, usted me cosa que ya le voy a mencionar lo católico. Si tú quieres, veamos ese tema. No. O sea, ese punto, el punto de la religión, porque sería exacto. un punto aparte. No, porque quiero saber que el que estudia teología, eso le vale para todas las religiones. O simplemente tiene que ser pentecostal, cristiano, para estudiar No, teología. yo entiendo que cada religión tiene un manual de estudio y de enseñanza. Okay. Porque ese es el problema. Cada religión enseña conforme a lo que ellos creen. Porque la teología no es más que el estudio de dioses o el estudio de Dios. Okay, O sea, y perfecto. algo que debe tener claro para el que conoce y el lector, que aunque se llame teología, Dios no puede ser estudiado. Pero es una manera de nosotros, a través de las escrituras, conocer más a Dios. Orientarse, en pocas palabras. Sí. Un mensaje que me gustaría que usted le lleve a la juventud. Por ejemplo, me voy a incluir un mensaje ya a las personas que están usando estos medios modernos, la internet, las plataformas digitales, para subir contenidos que no son del agrado ni siquiera de una persona que no es cristiana. Bueno, mi consejo sería lo que la Biblia le dice. Y la Biblia le dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lo cual diga que no hay en ella contentamiento. La juventud de hoy en día persigue muchas cosas, pero se le está olvidando
lo más importante, que es la salvación de su alma y dedicarse a una vida de servicio al Señor, que es lo más provechoso. Porque la Biblia dice que todo en la tierra, dijo el hombre más sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, es vanidad de vanidades, debajo del sol. Varón, más adelante quisiera tocar otro tema con usted sobre cómo se debería de orientar a un niño a la religión, que no sea como sentir lo que lo estamos imponiendo, sino enseñarle desde el principio cuáles serían los pasos. Quisiera tratar ese tema más adelante con usted. ¿Usted estaría de acuerdo? Claro, mi hermano, siempre estamos abiertos a que sea de bendición para usted y para los oyentes, hablar cualquier tema. Sus redes sociales, ¿cuáles serían? Su canal de YouTube, que también tengo entendido que tiene uno, y lo vamos a ir actualizando nuevamente con más informaciones. En mi canal de YouTube me pueden encontrar como el evangelista Félix Rodríguez, tal como lo dice mi nombre, y en Instagram me pueden encontrar como Santos Félix Rodríguez. Tengo Facebook con mi mismo nombre, Félix Rodríguez. Mensaje final, varón, sobre el tema inicial. ¿Qué usted le recomienda o qué usted le quiere mandar hacia las personas que están descarriados en este momento? Para terminar, para culminar. Bueno, mi mensaje final para sellar este tema es que nunca es tarde para volver a los brazos de su Creador. Y entiendo que así como usted se fue y Dios no lo botó, así mismo con ese mismo amor, Dios lo sigue esperando. Porque la Biblia dice que el hijo pródigo se fue y dejó a su padre, y que cuando él regresó, aquel padre se alegró y hizo banquete para recibir a su hijo. Y así también Dios lo hace con cada uno de ustedes, esperando que ustedes puedan recapacitar y volver, porque sabemos que Dios lo ama y nosotros también los amamos en el amor de Cristo. Ya lo saben.